tierra arcoíris. Nuestra historia comienza en Lemuria. Esta es la tierra del sol y de la luna. Somos una tribu unida por el amor. Somos semillas cósmicas llegadas a esta tierra para habitarla y vivir junto a la gran madre Gaia, el plan que ella misma construyó. Algunos llegaron de las estrellas, de las otras bibliotecas vivientes, y habitan en esta ciudad de luz en sus cuerpos de quinta dimensión, tal como habitarían en sus mundos. Hay seres hermosos de piel azul, venidos de Sirio, seres de piel blanca, venidos de las Pléyades, y también tenemos en las montañas a la raza de los elfos pleyadianos. Ellos se parecen a nosotros, tienen rasgos humanos, pero su cabello es rojizo y sus orejas son puntiagudas. Ya te hablaré más de ellos. Te llevaré incluso a sus templos en las montañas y hablaremos con sus guardianes. La noble raza de los osos. Ellos son parte de mis maestros, así que verdaderamente deseo poder mostrarte todo lo que ellos me muestran. Pero primero quiero que conozcas un poco la isla. Mejor dicho, que la recuerdes, pues tú has estado aquí. La montaña resplandece con el sol dorado de la mañana. Su luz radiante ilumina las blancas cúspides. La tierra canta y la vida comienza una vez más. La gran montaña guardiana ilumina a la isla y como si todo se tratara de un majestuoso plan trazado con precisión, la gran montaña es justamente su centro. Es como si la vida misma se hubiese inspirado para crear una isla con tan majestuosas proporciones, diversidad y belleza, para recordarnos a través de los tiempos la grandeza de nuestra tierra. La gran montaña es el eterno testigo que en su majestuosidad permanece silenciosa mirándonos crecer, amar, reír, y en su silencio guarda una eterna promesa: llevar nuestra memoria a través de los tiempos, para que cuando llegue el momento todos podamos recordar quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes seremos siempre. Cada uno de nosotros tiene una conexión muy especial con la gran montaña. Es el lugar donde todos nos congregamos a compartir la luz y el color de nuestros cantos. Alrededor de la gran montaña suceden grandes historias, historias de amor, de vida, de sabiduría y hermandad. La gran isla alberga hermosas personas que con su amor sostienen nuestra historia en el día a día. La gran isla es ahora testigo y protagonista de ese hermoso plano divino que se construyó en los albores del tiempo. El gran plan de la biblioteca viviente plasmada aquí en el planeta Tierra. Ese plan vive en el corazón de cada lemuriano, y en cada uno de los templos luminosos las conexiones estelares se manifiestan para continuar sosteniendo la gran red de luz e información que gesta a esta biblioteca viviente. Al mismo tiempo, nuestros cantos y la energía de la luz y el color manifestada a través de las bibliotecas de códigos continúa irradiando a través del planeta con el afán de hacerle llegar información y energía de amor a la humanidad que en este momento se encuentra viviendo la experiencia de la tercera dimensión en conciencia de separación. Desde la Tierra y a través de la montaña mantenemos un flujo continuo de luz manifestando a través de la energía del arco iris. Ese es el rayo de luz que nos representa. Es la energía de la amorosa diversidad, el amor y el respeto. En la cima de la montaña hay 7 templos que representan y sostienen la vibración de ese rayo arcoíris, y desde ahí la luz es emitida a través de la rejilla crística planetaria y recibida por la humanidad a través de todo el planeta. Es un intercambio amoroso y permanente que se fortalece en cada luna llena, que es cuando el pueblo entero se reúne para cantar. En las noches de luna llena acudimos a la montaña. En su base los maestros construyeron una gran explanada que es como un templo al aire libre. Ahí
Todos juntos formamos 3 círculos concéntricos, nos tomamos de la mano y cantamos hasta el amanecer. Hay algo en la vibración del sonido que permite que viaje a través del planeta. Por supuesto, es el sonido uno de los lenguajes de la luz, de manera que para nosotros la forma más sencilla de sostener la vibración del amor es a través de cantos que simbolizan el amor incondicional que sentimos hacia todos los seres, hacia cada partícula de vida que habita en este hermoso planeta. Sí, esta gran isla es Lemuria, esta tierra que permanece intacta en el sentir más profundo del corazón, despertando nuestra memoria. Nuestra gente construye maravillosas historias que se tejen a través del tiempo como un hermoso tapiz en el cual todos y cada uno de nosotros somos piezas importantes. Lemuria es la tierra de la amorosa diversidad, distintas historias que a través de los tiempos se plasman en cada roca, en cada flor y en cada corazón. Alrededor de la gran montaña existen 5 pueblos cuyo origen procede de distintas eras y mundos eternos. Cada pueblo es único y diferente. Juntos sostenemos a Lemuria, la gran tierra del amor. La gran isla está distribuida en 5 sectores y dentro de cada uno de ellos existen los 5 pueblos con sus enseñanzas y sus templos. La intención de esta tierra ha sido y será siempre sostener el plan de la gran biblioteca viviente, plagada de sabiduría y enseñanzas milenarias de distintos tiempos y mundos. Sus plantas, sus rocas, sus cristales y aguas son receptores de toda esa información que, a través de las rejillas cósmicas, introducen en la tierra y se plasma desde su corazón en cada ser viviente. Lemuria sostiene ese plan divino y lo lleva a cabo a la perfección, permitiendo que todos y cada uno de sus habitantes puedan siempre comprenderlo y vivirlo. Cada uno de los pueblos sostiene y custodia distintos tipos de información y sus enseñanzas sé que van a expandirse más allá del tiempo y el espacio, en los tiempos posteriores a Lemuria, a través de las tribus de América y Asia. Hablaremos de cada uno de ellos, pues todos forman parte de esta historia. La tribu de la región noroeste, la raza roja de los elfos. La tribu de la región noreste, la raza esmeralda de la selva. La tribu de la región suroeste, la raza blanca de los corales. La tribu de la región sureste, la raza azul de las aguas. La tribu del centro, los guardianes alados de la montaña y la raza dorada del sol. No tenemos ningún sistema de gobierno, pues no se necesita. Cuando los seres son soberanos de sí mismos y viven en conexión con su eterna luz, no se necesita gobierno alguno. Solo operan las leyes de la luz, que funcionarán siempre y se encargarán de crear la divina justicia por sí misma. Sin embargo, sí tenemos guías, amorosos maestros que permanecen en comunión con la Tierra y el universo, descargando información necesaria para el cumplimiento del gran plan. Ellos son un consejo de 13 sabios, ancianas y ancianos, pero ya hablaremos de ellos más adelante. Por ahora, tengo que explicarte cómo son cada una de las tribus y regiones. Cada una de las tribus sostiene una parte de la vibración de Lemuria. Se encargaron de traer a la Tierra la información contenida dentro de la tabla de Helios y la plantilla solar de Mu, y a su vez custodian y sostienen la energía de alguno de los 5 lenguajes sagrados de la luz para el planeta. La tribu de la región noroeste, la raza roja de los elfos. El noroeste de Lemuria es un lugar muy especial. Una gran cadena montañosa se extiende por todo el territorio. En realidad, la cadena montañosa recubre todo el norte, así como un abundante bosque cubierto por enormes y milenarios árboles llamados secuoyas. En este bosque habita la raza roja de los elfos, seres de luz que provienen de las Pléyades. Ellos nos enseñaron a construir ciudades de luz dentro de las montañas y, de hecho,
Todo el pueblo vive dentro de la gran montaña. El resto del territorio está destinado a la enseñanza y la iniciación, de manera que las playas solamente tienen templos y grandes ciudades de cristales que se mantienen emitiendo frecuencias como si fueran antenas. Los elfos nos mostraron que entrando en comunión con la tierra es posible abrir túneles de luz y de esa forma hemos creado nuestra ciudad dentro de la gran montaña. Los elfos viven en los árboles. Ellos funden su conciencia con la energía de los árboles y cada elfo se vincula con un árbol para siempre en una conexión que existe a nivel alma. Los elfos custodian los bosques y hablan el lenguaje sagrado del elemento tierra. Pueden comunicarse de una forma muy profunda con la tierra como elemento. Hablan con ella. La madre responde a través de sus elementos. Los elfos son expertos en sanación física y emocional. Ellos han traído información a esta tierra relacionada con el poder catalizador y transmutador que los árboles tienen. Son muy necesarios para la experiencia en la tierra, pues los árboles se encargan de limpiar nuestras energías y pensamientos al mismo tiempo que nos elevan hacia la conexión multidimensional. Podemos, si así lo deseamos, conectar con su energía para ver de una forma más serena y elevada las situaciones que acontecen en nuestro mundo. Vosotros, en vuestro tiempo, ya no os comunicáis de esa forma con los árboles, pero podrías comenzar a hacerlo. Inténtalo. Ve a un parque, a un bosque, y siéntate tranquilamente bajo la sombra de un árbol. Conversa con él, cuéntale tus preocupaciones y tus inquietudes. Notarás que al cabo de un momento, una energía de contemplación y amor comienza a envolverte y todo comienza a verse con más claridad. Ellos representan la enseñanza que el elemento tierra nos entrega. Esa enseñanza es la contemplación, la capacidad de estar aquí y ahora, observando para comprender. Pues verás, cuando algo te preocupa, tu pensamiento va y viene en torno al asunto. Pierdes conexión con el instante y entonces todo se vuelve difuso, poco claro. Tu discernimiento se vuelve en medio de la preocupación. Los árboles nos enseñan que es necesario detenerse y observar, pararse firme y solo observar, no dejarse llevar por la preocupación, y es entonces cuando la contemplación puede manifestarse. Los elfos custodian el lenguaje sagrado de la luz. Por ello son creadores de alquimia. Los elfos también nos enseñan que la alquimia se inicia en nuestro propio cuerpo antes de manifestarse de forma material. Ellos también están muy conectados con la raza galáctica de los osos. Si bien los osos no forman parte de las 6 razas cósmicas que están vinculadas al ADN de la humanidad, su presencia en la Tierra es fundamental. Ellos son los guardianes de la inocencia. Especialmente, ellos están custodiando las puertas de la gran montaña, esas puertas que conducen a través de canales de luz hacia otros lugares del planeta. La raza de los osos son guardianes de los niños, protegen la inocencia divina y representan la conciencia crística encarnada en la tierra. Más adelante visitaremos a los elfos y hablaremos con los osos. En tu tiempo, las enseñanzas de los elfos se encuentran custodiadas por los pueblos del norte de América y fueron ellos, los elfos, quienes fundaron junto con el maestro Adama la ciudad intraterrena de Telos, la tribu de la región noreste, la raza esmeralda de la selva. Ahora vamos a hablar acerca de la tribu esmeralda, los guardianes de la selva. Ahí tenemos un santuario muy especial que se encuentra custodiado por la tortuga abuela. Es el santuario de las 13 piedras milenarias de Mu. Sí, ese santuario fue la base sobre la cual se construyó la ciudad de luz de Mu. Y cuando dio inicio esta parte del plan llamado Lemuria, el santuario
fue instalado aquí para sostener la vibración de todo el pueblo. Las 13 piedras milenarias de Mu representan a los 13 pilares de la conciencia, virtudes divinas que al ser despertadas y sostenidas por la humanidad abren las puertas hacia una conexión multidimensional en cuerpo y alma. Son estados de conciencia que se pueden traducir como actitudes con las cuales el ser humano puede afrontar el día a día. Ya hablaremos de ello cuando visitemos a la tortuga abuela. Sumado al santuario de las 13 piedras milenarias de Mu, en la selva tenemos pirámides y piedras que son consideradas sagradas. Por ello construimos las pirámides en ellas. Esas piedras son el jade verde y la obsidiana. Juntas representan el corazón de la Madre Tierra y la conexión con el centro de la galaxia, pues la obsidiana negra representa el agujero negro que se encuentra justo en el centro de nuestra galaxia y que es el punto de origen de todo lo que es. La obsidiana abre para nosotros la puerta hacia el retorno a la esencia y la entrada al estado de conciencia llamado vacío. Por ello, la obsidiana es una excelente guardiana que nos puede acompañar en los procesos de desapego. Ella te muestra los aspectos o las situaciones a las que te encuentras apegado y te brinda la fuerza para dejar ir. Entrar al vacío significa dejar ir aquello que temes perder, para descubrir que nunca nada se pierde, todo se transforma. En el dejar ir se encuentra la verdadera liberación y por encima de todo la maestría divina, ya que cuando estamos apegados comenzamos a aferrarnos a aquello que amamos con tal de no perderlo. Eso nos deja con las manos llenas y cansadas, no podemos abrirlas para tomar nada más. ¿Cómo te vas a abrir a recibir si te estás aferrando a lo que tienes? El aferrarse es un acto del ego y proviene del miedo. Es apego, es dolor. Por ello la maestría se representa por el estado de vacío en el cual existe un infinito potencial de manifestación. Esa es la energía de la obsidiana. Por ello, para la raza esmeralda, ella representa la maestría divina. El jade para nosotros es la serenidad, la conexión con el silencio de la tierra, el terreno fértil donde podemos sembrar las semillas. El jade representa los nuevos comienzos y la maestría en conexión integradora de lo femenino y lo masculino. La raza esmeralda ha creado un templo llamado el Santuario de Jade. Es una pirámide escalonada en la cual se llevan a cabo las iniciaciones de la Hermandad del Rubí. Son también magníficos astrónomos y astrólogos. Sí, ya hablaremos más adelante de la Hermandad del Rubí y visitaremos el Santuario de Jade. Un poco más allá, dentro de la selva, se encuentran los maestros de las plantas. Ellos son chamanes que viven en los árboles y hablan con las plantas, especialmente hablan con la ayahuasca y cruzan portales de luz a través de ella. Estos chamanes son guardianes de la sabiduría y habitan en el mundo de los sueños. Ese mundo es lo que conocemos como la cuarta dimensión. Puedo ver que consideras la cuarta dimensión como negativa, pero no lo es. Es el mundo de los sueños y ahí existe una grandiosa red de luz que utilizan los animales para comunicarse. ¿Nunca te has preguntado hacia dónde van los animales cuando duermen? Entran en ese mundo de los sueños y hacen un gran trabajo de purificación de energías y patrones mentales creados por la humanidad. Los animales nos están custodiando a todos. Limpian los pensamientos negativos y se encargan de equilibrar potenciales que la humanidad en su miedo y negatividad crea. Los chamanes de la selva ven y viven ese mundo de los sueños. Aquellos que actúan como emisarios de las dimensiones y se encargan de viajar hacia el mundo de los sueños y custodiar los portales de manifestación son los felinos. Por ello, especialmente los chamanes de la selva están conectados con los jaguares. Algunos de los chamanes
incluso pueden transformarse en jaguares para atraer la información y comunicarse con las personas, pues en su estado de conexión permanente con el reino de los sueños no pueden comunicarse con los seres humanos. Por ello, se aparecen en tus sueños o nos guían en meditaciones y conexiones. Son muy amorosos y son nuestros guardianes. La tribu Esmeralda se encarga de custodiar el lenguaje sagrado de los números. Las enseñanzas y la energía de la tribu Esmeralda en su tiempo quedó en manos de los mayas y también de las tribus incas, mientras que las enseñanzas de los chamanes se encuentran en las tribus de las selvas peruanas, colombianas y brasileñas. La tribu de la región sureste, la raza blanca de los corales. Esta tribu nace en las estrellas, especialmente en las Pléyades. Los seres que habitan la zona sureste es una raza de seres muy altos, de piel extremadamente blanca. Ellos son los médicos del cielo. Son científicos y especialmente se dedican a la genética. Ellos son quienes, bajo la guía de la Gran Madre Gaia, se encargaron de crear el vehículo vibracional que da origen al cuerpo de luz del ser humano y al entramado vivo del ADN. Sus templos se encuentran a la orilla de la playa y trabajan muy de cerca con la familia cetácea de luz. Rodeando a la isla de Lemuria, tenemos un entramado vivo de ciudades intramarinas donde los cetáceos tienen templos y portales en conexión con Sirio y Pléyades. De manera que la raza blanca permanece en conexión, trabajando con los cetáceos en el proceso de activación del ADN humano. Al mismo tiempo, ellos se encargan de mantener la vibración de la rejilla crística del planeta y descargan información de la misma que va actualizando todos los sistemas de frecuencias, luz y sonido que empleamos para comunicarlos con las estrellas. Sus templos son cúpulas de cristal que reflejan todos los colores del arco iris y la información que ellos canalizan la transmiten a través del cristal llamado selenita. Este cristal se encuentra profundamente conectado con las Pléyades y es un canalizador y potenciador de la información. Los surcos que usualmente tiene en su superficie son pequeñas vías a través de las cuales viaja la información. De modo que los pleiadianos conectan con sus estructuras lumínicas para traer información a la Tierra. También se encuentran muy conectados con la piedra luna. Esta piedra abre los canales superiores y conecta con los chakras cósmicos que se encuentran fuera del cuerpo. Ellos trabajan con la piedra luna para almacenar información. Si a tus manos llega una, significa que tiene un mensaje para ti y lleva información en su interior que deberá ser activada. La raza blanca de las Pléyades custodia el lenguaje sagrado del sonido. En las ciudades intramarinas, los cetáceos instruyen a los niños en las enseñanzas del viaje interestelar. Ellos nos muestran cómo es posible cerrar nuestros ojos, abrir la vibración del ADN a través de cantos y con ello activar todo nuestro cuerpo como vehículo multidimensional de luz. Los cetáceos son viajeros estelares. Ellos cruzan puertas y se mueven a través del océano cósmico, viajando en su cuerpo de luz manifestado como burbujas o esferas cristalinas. Así es como se proyecta la conciencia y ellos nos enseñan a hacerlo. Sus ciudades se encuentran custodiadas por una gigantesca barrera de coral blanco que presenta la inocencia y la apertura del corazón. Dentro de la familia cetácea existe un linaje llamado linaje de los cetáceos blancos y ellos han depositado información en los corales de ese color. Ya visitaremos esas ciudades y hablaremos con sus guías. Las enseñanzas de la tribu blanca del sureste, en tu tiempo, se encuentran en manos de las tribus del sur de América, especialmente los Oná y los Selknam.
La tribu de la región suroeste, la raza azul de las aguas. Esta es otra tribu que proviene de las estrellas. Son de Sirio, es la raza azul. De todos los seres, ellos son quienes más conectados se encuentran a los cetáceos y en especial a las ballenas. Sus templos también se encuentran a orillas de la playa. Son grandes cúpulas de cristal que en su interior almacenan grandes cantidades de información. Sirio, dentro del núcleo de las bibliotecas vivientes, es el guardián de la sabiduría y la historia. Tienen grandes bibliotecas repletas de información. Los sirianos almacenan la información en tubos resonantes que pueden ser de cuarzo o incluso de oro. Al tomarlo entre tus manos, el tubo comienza a emitir un sonido que conecta y viaja a través de tu ADN, produciendo que tu cuerpo entero entre en conexión con la información resguardada en él. Eso es mucho más divertido que leer, pues tú vives la información a través de todo tu cuerpo. En las bibliotecas de Sirio se almacena la historia entera de la galaxia, la cual fue transmitida directamente desde la memoria akáshica colectiva. Asimismo, los sirianos trabajan canalizando información cósmica a través del lenguaje sagrado de la luz, conocido como geometría. Son especialistas en ello y diseñan portales a través del uso de las geometrías del universo. La raza azul de Sirio custodia el lenguaje sagrado de la geometría. Rodeando a esta ciudad se encuentra una ciudad intramarina donde las ballenas custodian memorias traídas desde Antártida, la Tierra Blanca. Ese sagrado lugar es muy especial para nosotros, pues todos sabemos que esa tierra fue la sagrada Mu. Ahora, quienes la habitan son mayormente las ballenas y los pingüinos. Ellas nos traen información que la Gran Madre Gaia libera y aquí la activamos en nuestra conciencia. Antártida es un portal de conexión con el cosmos, así como la ciudad de cristal de las ballenas. Nosotros llamamos a esa ciudad Baella. Es muy hermosa, ya te llevaré a conocerla. Las enseñanzas de esta tribu se encuentran en tu tiempo custodiadas por las tribus maorí de Nueva Zelanda y también por la tribu Mirnin de Australia. La tribu del centro, los guardianes alados y la raza dorada del sol. En el centro de la isla es donde se encuentran todas las escuelas iniciáticas y es ahí donde permanece la Hermandad del Rubí y los 13 ancianos guardianes. Cada grupo tiene su templo y todos acudimos ahí a recibir enseñanzas que nos permiten encontrar nuestro propósito y misión. Las escuelas aquí no son de ninguna manera como en tu tiempo. No hay una estructura social y tampoco parámetros que tengan que ser impuestos en los niños. Los maestros te guían amorosamente para que puedas encontrar cuál es tu propósito y pasión, de manera que puedas verdaderamente realizarlo y realizarte a través de ello. Por lo tanto, desde que somos niños, los maestros nos observan y notan cuáles son nuestras aptitudes, de manera que puedan ser destacadas y pulidas. Es en este lugar donde se encuentran todos esos centros de estudio, de los cuales ya hablaremos. En la zona central habitan los guardianes de Lemuria, la raza de los seres alados. Son hermosos seres de luz muy altos, de piel muy blanca, pero lo más bello de ellos son sus 2 grandes alas de colores. Ellos son los fundadores de la Hermandad del Rubí y provienen del sistema estelar de Lira. Este sistema no forma parte del núcleo de la biblioteca viviente. Sin embargo, los seres alados de Lira acompañan a la Gran Madre Gaia como guardianes del gran plan. No tienen intención de involucrarse demasiado con la historia. Están aquí para custodiar el cumplimiento de las leyes de la luz y por ello fundaron la Hermandad del Rubí.
Esta hermandad es la que se encarga de guiar a los niños en su proceso de despertar y cumplimiento de su misión, así como de ser emisarios de los 13 maestros ancianos. En su momento, visitaremos el templo de la Hermandad del Rubí y hablaremos con alguno de sus maestros. En la zona central también habita la raza dorada del Sol, que proviene del Sol central de Pléyades y son también seres alados, similares a los liranos. Tienen un inmenso templo dedicado a Metatrón y al lenguaje del color. Custodiado por 2 grandes columnas que funcionan como portales de acceso a la vibración de Metatrón, traen a la Tierra la energía del color representada por cristales de luz líquida. Con ellos se abren puertas al universo y comprendemos los lenguajes de la creación. Las razas de los seres alados custodian el lenguaje sagrado del color. Finalmente, rodeando a toda la isla, tenemos a los guardianes de Lemuria, los seres gigantes provenientes del corazón mismo de la tierra. Ellos, con sus cantos y su luz, facilitan que la isla permanezca vibrando en la frecuencia de la 5ª dimensión. Son seres hermosos. Su altura rebasa los 10 metros y permanecen siempre mirando hacia el océano. De su frente emana un rayo de luz que se encarga de crear una esfera de luz alrededor de la isla, permitiendo que la frecuencia permanezca elevada. Mientras que en la 3ª dimensión, aparentemente, la isla está deshabitada. En 5ª dimensión, se encuentra llena de vida y luz. No obstante, al hecho de que habitamos en una isla cuya vibración primigenia es de 5ª dimensión, nosotros vibramos en una fluctuación de 5ª a 3ª dimensión. Esto es necesario debido a que la Gran Madre Gaia requiere que tengamos un cuerpo físico para poder darle vida al gran plan. Así que podríamos decir que habitamos en los estratos más densos de la 5ª dimensión, algo similar a la forma en la que vibras tú hoy, en tu tiempo. ¿Has notado cómo tu vibración puede ir hacia espacios muy elevados de amor incondicional y puedes viajar con tu conciencia hacia otros planos sin dejar esa 3ª dimensión donde está tu cuerpo? Bien, la razón de ello se debe a que tú ya entraste en la 5ª dimensión y actualmente estás vibrando en los estratos más densos. Imagina que las dimensiones no están separadas, sino que se encuentran entrelazadas como los colores dentro de una gama. Donde termina uno, comienza el otro, y ese cambio es apenas perceptible. Es así como mantenemos la vibración de Lemuria, y los guardianes gigantes se encargan de sostener esa vibración. En su momento, conocerás a Onesis y a Ramesis, 2 seres muy amorosos que quieren transmitirte su luz. Te dije antes que no tenemos gobierno ni sistema social, y en verdad vivimos muy felices. Todos los seres son soberanos de su vida y la justicia corre a cargo de la divinidad a través de sus leyes. Nada se les escapa a la luz. Existe la causa y el efecto. Lo que haces tiene una consecuencia. De modo que al conocerlo, te haces soberano y responsable sobre tus actos. No necesitas que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer. Así funcionan las cosas en nuestra tierra y eso permite que haya respeto y unidad entre todos nosotros. No obstante, sí necesitamos guía espiritual y para ello tenemos al Consejo de los 13 Ancianos, un grupo de sabios maestros que fundaron esta tierra junto con los guardianes alados, provenientes de Mu. Ellos, los sabios maestros, se encuentran siempre en su templo. Casi nunca salen. Solamente los vemos en los días de luna llena, que es cuando todos nos reunimos para cantarle al amor y a la luz. Sin embargo, los ancianos tienen como emisarios a la Hermandad del Rubí, que se encarga de otorgarnos las enseñanzas y toda la información que los maestros canalizan del universo de acuerdo a lo que necesitamos y sobre todo a lo que se esté manifestando en el momento dentro del plan divino de Gaia.
Yo conozco a alguno de ellos, pues recibo sus enseñanzas. Los nombres de los maestros son los siguientes: Galael, Arcael, Melquisedec, Merlín, Enoc, Quetzalcóatl, Ninué, Tot, Akenatón, Lariel, Omanuel, Arquelia y Omaya. Mujeres y hombres de gran sabiduría que vivieron en la era de Mu y que ahora se encargan de guiarnos y acompañarnos con su amor. Ellos son viajeros de las líneas del tiempo, pueden ver más allá de la realidad y navegar todos los infinitos potenciales. Imagina que en este preciso momento tu mente está creando potenciales. Frente a ti se despliegan líneas de luz que contienen a todas las energías del universo dispuestas ahí, para crear la realidad en la que habitarás. Con tus pensamientos navegas esas líneas del tiempo y creas potenciales. Sin embargo, en el momento en el que tu atención se sitúa en algún pensamiento concreto y lo bañas con tus emociones y tu sentir, ahí mismo comienzas a darle forma a ese potencial. Es algo en lo que te convertirás, a menos que corrijas o cambies el flujo de tu energía a través de tu pensamiento. Cuando no cambias tu pensar y sentir, eso creas y atraes a tu mundo. Si piensas y sientes en carencia, atraes carencia. Si piensas y sientes en amor, atraes amor. Funciona de una manera muy sencilla. Es el principio de resonancia. Todo vibra. Unido al principio de la ley de atracción, similares se atraen, y si a eso le sumamos tus actos, verdaderamente estás enviando un mensaje tangible al universo. Por ejemplo, una persona que piensa y siente en carencia y, sumado a ello, envidia a los demás, no es generoso y, por el contrario, es prejuicioso y avaro. Está creando para su vida una combinación de negatividad muy grande. De seguro, todo lo que pueda planear no funcionará de manera armónica, pues está navegando en las mareas de la vida en contra de la esencia misma de su ser, que es amar y compartir. De tal manera que todo cuanto ocurre en el mundo, en tu mundo, en el mío, es consecuencia de nuestro pensar, sentir y actuar. No hay nada detrás de ellos. No hay misterios. Eres lo que piensas. La función de los maestros es observar los potenciales y otorgarnos la información que necesitamos para corregir aquello que tenga que ser corregido o para aprender e ir más allá cuando estamos listos. Es una danza entre nuestras conciencias y lo que podemos llegar a ser. Realmente es algo maravilloso. Por esa razón, ellos permanecen en el templo, como observadores de los potenciales en conexión directa con Metatrón, el gran guardián del universo. Seguramente sabes quién es Metatrón, pero, por si no sabías, te lo explicaré. Metatrón es una conciencia arcangelical. No es un ángel, ni un arcángel. Es la unión y la suma de todos ellos. Es un ser majestuoso al cual la fuente le ha otorgado la misión de custodiar los portales y los lenguajes de la luz. Metatrón es quien custodia las líneas del tiempo, de modo que es gracias a Metatrón que tú y yo podemos comunicarnos en este momento. Dentro del lenguaje sagrado de la geometría, custodiado por los seres de Sirio, hay una forma llamada cubo de Metatrón, que es nada más y nada menos que la forma geométrica que representa los cruces de las líneas del tiempo y la forma en la cual el alma existe en todas ellas. Es una energía muy fuerte para la sanación y veo que en tu tiempo es sumamente necesaria, pues vosotros, que somos nosotros, os encontraréis fragmentados a causa del dolor vivido a lo largo de la historia. Metatrón nos ha permitido abrir este puente entre las líneas del tiempo, de manera que tú puedas recibir aquello que te queremos transmitir
y eso ayudará a que tu alma se complete. Bien, Metatrón es el guardián del gran plan divino de la Madre Gaia y se encarga de abrir los portales para el flujo de la información. Pero Metatrón no trabaja solo. Ya te conté que los 13 ancianos son sus emisarios y nos traen la información que él transmite. En el espacio cósmico, Metatrón trabaja con la familia arcturiana de luz. Ellos, los arcturianos, fluctúan en este tiempo entre quinta y séptima dimensión. Fundamentalmente su trabajo lo realizan en la quinta dimensión. La función que cumplen, bajo la guía de Metatrón, es la de custodiar los portales por los cuales entran los visitantes estelares a la Tierra. Sí, continuamente tenemos visitas. ¿Ya olvidaste que esta Tierra es un lugar muy especial? Y los portales deben ser custodiados, de manera que aquellos que entren en la Tierra tengan el verdadero deseo de trabajar para el bien colectivo y sobre todo por el cumplimiento del plan divino de la Tierra. De manera que Metatrón se encarga de guiarnos a todos, de la misma manera que en tu tiempo su presencia se ha hecho cada vez más fuerte. Bien, pues esto es Lemuria. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Con todo el corazón se despide de ti, tu amigo Alejandro, de Conciencia en Amor Sagrado. Por favor, dale like al video, compártelo y recomienda el canal. Esto me ayuda mucho. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale clic en la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Muchísimas gracias. La paz, el amor y la luz en tu corazón. Bendiciones.